lo llevaré entonces a un viaje final, remontándonos en lo que conocemos como un ciclo de 240 años, ¿ya? Los invito a pensar lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo les dijera que este encuentro entre Júpiter y Saturno se produce usualmente en un lapsus de 200 años en signos del mismo elemento y que incluso van correlativos, 200 a 240 años en fuego, luego en tierra, luego en aire, luego en agua? Me detendré brevemente a explicar por qué entre 200 y 240 años. En realidad son 200 años puntualmente. Sin embargo, sucede que luego, en el año siguiente, es decir, en el 20 restante, 200 luego, cuando pasan 220 años, encontraremos esta conjunción en el siguiente elemento. Pero luego, cuando llegamos al 240, es como una reminiscencia del elemento anterior. Por eso que no es que no estén de acuerdo los astrólogos, no es que nosotros no estemos de acuerdo. Son ciclos de 240 años, pero que pueden confundirlo a usted porque se produce en el último periodo la aparición ya del nuevo elemento. Algo así como una especie de despedida del elemento predominante hasta esa fecha y la bienvenida del otro. Pero sobre imágenes le comentaré. Estos ciclos de 200 años, determinemos que son 200 años, son conocidos como catunes, ¿ya? Catunes. Es decir, cuando hay 4 catunes, significa que dimos la vuelta completa en los 4 elementos. ¿Cuántos años son esos aproximadamente? 800 años, al cual le vamos a llamar el gran ciclo social. Interesante. Cada catún, entonces, tiene que ver con la conjunción Saturno-Júpiter en un elemento zodiacal particular. Usted sabe que hay 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Y aquí lo invito de nuevo a esta reflexión. Estaremos, o hemos estado, en el ciclo de tierra o catún de tierra desde 1802 hasta el año 2000. ¿Ya? El año 2000. 200 años, ¿ok? 200 años. Y uno dice, wow, ¿verdad? Sí, de verdad que no los voy a latear con explicarle cada una de las conjunciones, ya que debo contarles que se producen 10 conjunciones en cada ciclo. Y como cada ciclo combinado dura 20, es decir, se produce cada 20 años, si tenemos 10 conjunciones en el mismo elemento cada 20 años, ahí están los 200 años, ¿cierto? Ciclo de tierra 1802 hasta el 2000. Uno puede ir a hacer la comprobación. Yo me adelantaré en la historia ya. Y luego se inicia un nuevo ciclo en el siguiente elemento. ¿Cuál es el siguiente elemento? El aire. ¿Y esto cuándo va a comenzar? El año 2020. Algunos sostienen que ya comenzó, y eso es lo que le contaba del pequeño desfase, pero no se preocupe que se lo explicaré a continuación sobre imágenes. Y este ciclo de aire se inicia este año hasta el próximo 2199. Bastante tiempo, ¿no? Quiero que usted tenga la dimensión de visualizar que el contexto donde se producen las grandes revoluciones sociales ha cambiado. Y he aquí la reflexión. Me adelanto, no voy a partir en 1802 analizando cada uno, sin embargo ese punto de partida quiero indicárselo. Revolución industrial. La revolución industrial entonces es un momento de la historia archiconocido que, si bien es cierto, los orígenes son de fines de 1700, ya en 1800 consolidado. Terminando 1817, por ahí terminando. Entonces el clímax se produce en 1802 en este ciclo catún. ¿Y por qué es importante que yo le mencione la revolución industrial? ¿Qué es lo que sucede en esta revolución industrial? Nuevas maquinarias, nuevo uso de tecnologías para el arado, para los terrenos. ¿De qué servían los terrenos? Para que usted pueda cosechar, cultivar,
fruta, verdura, ganadería, porque todo eso significaba algo. ¿Qué? Dinero, posesión, yo tengo, signo de tierra. Desde ahí se inicia un periodo donde no nos estábamos dando cuenta, porque antes, en el Catún anterior, teníamos los signos de fuego, y es donde se producen las grandes revoluciones anteriores, donde vamos con el espíritu guerrero. Pero luego, aparentemente, la sociedad entra en un afán de consolidación, tierra tangible. ¿Y qué es lo que importa en este periodo desde 1812 en adelante? Tener tierras, posesión, dinero. Aparecen los pleitos por dinero, por recursos, por situaciones limitantes o limítrofes. Todo esto está llamando al elemento tierra. Es decir, las transformaciones sociales, Júpiter, Saturno, planetas sociales, ocurren en escenarios solo, única y exclusivamente de tierra. Curioso, ¿no? Me adelanto en la historia. 1921. ¿Qué sucede aquí? Se produce en el escenario Virgo, conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno. Por lo tanto, el contexto habla de Virgo. ¿Y qué es lo que busca Virgo? Funcionalidad, optimización de recursos. No perdamos tiempo, secuencia en masa, secuencia productiva, secuencias en serie. El año 21 precede a la Gran Depresión económica. Y por lo tanto, cuando se produce este encuentro planetario, es como que íbamos hacia arriba con la economía y Wall Street ya empieza a aparecer en los mercados americanos del norte, y es ahí donde encontramos que todo va funcionando sobre ruedas, todo pareciera que funciona como debiera funcionar, es óptimo, lo mismo que le gusta a Virgo. Es organizado, es secuencial, funciona, ¿no? Luego, tenemos que avanzar, y les expondré, y usted lo puede comprobar en casa después si gusta. Avanzamos 20 años, donde se produce un nuevo encuentro Júpiter-Saturno. 1941. Sucede ahora en Tauro. Tauro, tierra fértil. Tauro, dinero, riqueza. 1941, ¿les suena? ¿Les suena? 1941 precede el segundo conflicto bélico más importante. Justo año en el cual estalla Segunda Guerra Mundial. ¿Y a razón de qué estalla esta Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? Alemania no estaba conforme en absoluto con los tratados delimitantes. Límite tierras no estaba de acuerdo. Tratado de Versalles, justamente, que era injusto, y que los alemanes, que sentían que estaban trabajando tanto, habían tenido que ceder parte de su territorio, y lo que es peor, tenían que pagar altas sumas de dinero, comisión. Lo que motiva entonces la transformación social es el elemento tierra. Dinero, recurso, límite, territorio. Incluso los alemanes empiezan a reformar un sentimiento nacionalista, ya que consideraban que incluso tenían que aceptar que gentes de otras nacionalidades, incluso otros credos, fueran a usurpar los recursos. Esto desde la visión alemana, ojo, Y por lo tanto, ahí se produce esta revolución social o estallido social. Simplemente faltaba el caudillo, pólvora, benzina. 1941, todos saben. Avanzamos en la historia. 1961. Siguen los elementos de tierra, y quiero que usted note que hacia atrás, desde 1802, se produce solamente en elementos de tierra. Curioso, ¿no? 1961 en Capricornio. ¿Qué simboliza Capricornio? Lo que ha sido construido en el tiempo y que incluso con perseverancia, esfuerzo, tesón, se alcanzan las metas. Y es un periodo, sobre todo en nuestras latitudes, sudamericanas, latinoamericanas, donde las economías emergentes empiezan a encontrar ya una firmeza distinta. En nuestro caso, una anécdota en el caso de la latitud chilena. Recuerdo este año, 1961, preludio al Mundial del 62,
No es que yo sea futbolero, pero lo importante es que no estaba vivo yo tampoco, ojo, aparece la televisión en color. Es decir, en respuesta a nuestro consolidar economía. Y por lo tanto queremos dar la señal al mundo que Sudamérica ya empieza a reafirmarse y nuestras economías son estables, ya que hemos permitido el ingreso de nuevas reformas. Y por lo tanto estas transformaciones sociales tienen que ver con la consolidación del recurso tierra. Se quiere hacer estable. Recuerde que quien rige a Capricornio es justamente Saturno. Así que Saturno se siente en su salsa aquí. Y Saturno es el gran constructor. Cimentar economía. Ahí se produce entonces la espalda que le da a este movimiento social, el decir, sigamos por acá. Usted se preguntará, ¿cuál es la diferencia del año 2020? Haciendo un pequeño flashback. La diferencia es que ahora se encontró Plutón. Y si aparece Plutón, que la transformación y transmutación, mutación de piel, es bastante doloroso. No es una construcción con espalda social, porque en 1961 no encontrábamos al otro amiguito. Pues bien, atención a continuación, porque aquí es donde yo quiero reafirmar esta teoría. Algo pasa en el año 1981. Es un año especial. Es ahí donde yo les digo que son 200 años, pero en realidad son 200 o 240, porque siempre hay un signo que como que, excepción. ¿Qué pasó acá? 1981. Esta conjunción que a pesar de estar en el catún de tierra, se produce en Libra extraordinariamente. Esto es como digo yo cuando uno lee el índice, es como que te está preparando para lo que viene. ¿Ya? Se produce en Libra y este elemento no es menor. Esta información no es menor. 1981, lo importante pareciera que ya no es el recurso. Otra cosa es lo importante. ¿Qué le gusta a Libra? Relacionarse. Contactarse. Ser un puente social. Entonces no se produce una transformación a nivel social en algo que tenga que ver con dinero, recurso, posesión, economía. En repercusión tiene que ver con la economía, pero el auge, el elemento motivador es Libra. Contacto. 1981, la creación de la Computer Science Networking, más conocida como Internet. Internet. Distinto a la creación del WWA, son cosas distintas. ¿Qué es lo que hace Internet como uno de los mayores inventos que viene a generar una espalda social? El hecho de que aquí en adelante lo importante es que ahora vamos a poder comunicarnos. Y eso se pone por delante del recurso y la riqueza. Porque aquí cuando empezamos a hablar de ciclos de 20 años, inexorablemente tenemos que hablar de generaciones. Generación que nace en los años 1981 en adelante, conocida, aunque haya ciertas discrepancias de la psicología o la sociología, da igual, desde la astrología, los millennials. Y les voy a contar el porqué. El millennial, entonces, ¿qué es lo que anda buscando? Usted tiene amigos millennials, ¿cierto? Andan buscando estudiar para consolidar una carrera, para tener riqueza y comprarse una casa y dejarle a sus hijos. No le interesa, no está ni ahí. No como era en antaño. ¿Cuál era el discurso de sus padres? Ojo. ¿Qué le incentivó a sus padres? Tienes que sacarte buenas notas en el colegio, porque luego tienes que elegir una carrera, porque luego vas a tener que ganar platita para comprarte tu casa. Y el millennial está ni ahí. ¿Tiene déficit atencional? Claro que sí, porque Libra y empieza el ciclo de aire, ojo, es mucho más etéreo. No significa malo ni bueno, significa que las prioridades sociales están puestas en otro lado. Internet, comunicarse. No voy a citar los medios de comunicación, pero en la década del 80, partiendo de los 90, empiezan los chats con gente que estaba al otro lado del globo y uno dice, wow, antes era impensado aquello.
Aparece, yo sé que caerá y rodará mi carnet, pero aparece el ICQ, luego tenemos el Messenger, luego aparece que el chat, etc. Se empieza a pasar una época donde las personas que han sido criadas en este periodo histórico social no les van a interesar dejarle legados a sus hijos. De hecho, ya no les interesa casarse, formar sociedades, a mucho en términos generales. Prefieren tener animales que hijos, mascotas, ¿cierto? Lo han visto, ¿no? ¿Y qué prefiere? Arrendar. Arrendar porque no quiere tener el nivel de compromiso y responsabilidad de endeudarse, crédito hipotecario para toda la vida. No, estás loco. Yo prefiero arrendar y si ya no me gusta, chao, me voy. Y por lo tanto, ¿qué le voy a dejar a mi hijo? Conocimiento, aire, mente, conocimiento, proliferan los viajes. Es época de mucho mayor viaje, de conocer. Uno antiguamente decía, vas a gastar dinero en viajar, ¿qué pérdida de dinero es esa? Y ahora, aquí se produce el primer quiebre. Y digo el primer quiebre porque luego tenemos el año 2000, como les citaba al principio, que vuelve a producirse en Tauro. Y esta es la real despedida del Catún de Tierra. Porque estos niños del año 2000, centennials, nacen con el iPad en la mano, con el teléfono y la tecnología al alcance, nacen con las posesiones. ¿Por qué? Porque los padres de los centennials no son los millennials, son de la generación aún del Catún de Tierra. ¿Y qué quieren esos padres? Preocuparse de dejarle una buena crianza a sus hijos, dejarle recursos. Te dejo casa, posesiones, tierra, toma, necesitas esto, aquí está el celular. Le compro un celular al niño, lo han visto, ¿no? Estos niños nacen con el celular en la mano. Se lo preguntan, nacen con la comodidad, con el recurso económico. Pero no es culpa del niño, es culpa del padre, ni siquiera culpa. Es factor social del padre de ese niño centennial. Es la despedida de la comodidad y Tauro dice adiós recurso económico, como despidiéndose de lo importante. Y se da cuenta, interesantemente, el mensaje que nos tenemos que empezar a despedir de las economías donde importa entonces la riqueza. Hacia allá apunta el mensaje que les quiero dar en esta exposición. Nos damos cuenta entonces que estos niños, última generación que nació con esta comodidad, signo Tauro, va a dar pie al real inicio del próximo Catún. Próximo Catún de aire. Se va a producir bajo signo y contexto de Acuario. Revolución. Y todo apunta también a que hay múltiples factores, no quiero enredar la historia, pero múltiples factores tienen que ver con devolvernos al concepto de tribu. Acuario, cuando usted piensa en Acuario, piensa en un casa 11. ¿Qué es la casa 11? Cómo nosotros nos ponemos a pensar en formar parte de un equipo o tribu. Es tu rol social y es por eso lo importante del mensaje. Y esta pandemia 2020 no ha sido sino justamente un claro mensaje. El mensaje de decir, hey, parece que nos encerraron para conectar con el yo y luego cuando te toque volver a ser un actor de la sociedad, efectivamente te des cuenta que tu actuar repercute en el otro y retomar el concepto de Acuario, de lo que tiene que ver con que el grupo avanza unido. Y desde aquí en adelante, entonces el Catún de aire, ¿qué es lo que nos está transmitiendo? Las ideas, la tecnología, la innovación, la revolución. Esperamos entonces que para que exista un cambio tan importante de un ciclo de 200 años, no va a ser tan sencillo y no es de la noche a la mañana. Pero tiene como mensaje y lectura que si nosotros hemos podido verlos, estos ciclos planetarios combinados a través de la historia que está escrita, ¿por qué esta vez sería distinto si incluso las señales ya son clarificadoras? Es decir, este Catún de aire se inicia y ya no hay más tiempo, 2020. En la aparición del 21 de diciembre, precedido por un precioso eclipse
una semana antes de este inicio. Y quiero rematar con ese mensaje. Acuario. Relevante Acuario, ¿no? Innovación, tecnología, revolución. La era de Acuario. Parece que nos están invitando a realmente considerar que el tema de las eras es ya un conglomerado mucho más grande, pero que en el espíritu de la era de Piscis que estamos dejando atrás, el sentido de la benevolencia, de la condescendencia y de vivir pidiéndole a otros que me digan lo que yo tengo que hacer, se empieza a traspasar en el nuevo concepto. Usted hágase cargo de ser un actor social. Era de Acuario. Fin de año entonces se inicia este catún, dándonos por entendido que las conjunciones entre Júpiter y Saturno, transformaciones sociales, tienen el mensaje en el escenario donde han sido planteadas. Si quiere un avance más, encontraremos que el 2040 volverá a darse en Libra, que de alguna manera aumenta que lo importante y la sensación social es ser puentes. Y ojalá, pienso positivamente, que esto sea una invitación a que nos tendamos la mano y pensemos realmente en el mensaje planetario de ser puentes entre nosotros. Así un poco les dejo esta imagen icónica de la diferencia entre millennials y centennials, que justamente marca ese punto divisor entre los catunes, radicalizando el estudio de las conjunciones planetarias de estos dos perfectos y buenos amigos entre la expansión y la compresión. 2020, expansión, nivel mundial, nuevos paradigmas. Bueno, a nivel mundial no tengo para qué explicárselo, ¿no? Pandemia, ¿cierto? Y ahí entonces, en desenlace o como conclusión, lo invito también a analizar su diagrama astrológico como mensaje final que quiero dejarle. Si usted revisa su carta astral, le invito a mirar rápidamente dónde se encuentre la división entre el signo Capricornio y Acuario, y se dará cuenta mucho más velozmente en qué área de su vida o casa astrológica está cayendo esta división, y ahí encontrará a estos tres planetas, estos grandes transformadores, que inclusive entonces, además de saber que a fin de año lo encontraremos en Acuario como mensaje social, si nosotros vamos a construir una nueva sociedad, esto parte de ti. Y pregúntate en tu carta astral entonces, ¿en qué área de mi vida yo tengo que hacer la transformación para convertirme en un actor social? Es el mensaje que yo quiero dejarle, agradeciendo que usted haya pasado por aquí y esperando esta reflexión, que usted se tome conciencia el mensaje curioso que estos tránsitos planetarios querían expresarle. Me despido enviándoles un gran abrazo y así esperando verlos en una nueva ocasión, gracias al Mística Fest. Y me despido, soy Álvaro Norambuena, Astroenergía. Chao, chao.